señora Yanina Gansur. Puede hacer la relación, señora relatora. Su señoría, se trata de la consulta presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por la empresa Transbank Sociedad Anónima. Lo que se somete a consulta es el sistema tarifario que Transbank ha adoptado en calidad de autorregulación en el contexto de los servicios de adquirencia que se encuentra prestando en el modelo de 4 partes. Como antecedentes de contexto, ya en el año 2003 la Comisión Preventiva Central previene a Transbank que modifique su estructura de precios para que sea pública, objetiva y ajustada a costos. En ese contexto, la Fiscalía Nacional Económica y Transbank en el año 2005 arriban a un avenimiento en virtud del cual Transbank presentó el mismo año al Tribunal de la Libre Competencia el denominado Plan de Autorregulación, el PAR, que fue aprobado por el tribunal en marzo del año 2006 y que contenía las comisiones que son cobradas a los comercios denominados merchant discount, que se aplica de la forma de un porcentaje sobre el monto de la operación. Ocurre que en diciembre de 2016 se presenta una consulta por parte de Farmacia Cruz Verde, donde pide que el tribunal se pronuncie sobre los criterios aplicados por Transbank en la determinación del merchant discount. Y en septiembre de 2018 el tribunal emite su sentencia declarando que el plan de autorregulación no cumple con establecer merchant discounts públicos, objetivos, de general aplicación y no discriminatorios, y ordena que se debe proponer un nuevo plan de autorregulación. La causa es conocida por esta corte y esta corte en diciembre de 2019 acoge la reclamación de Transbank. Lo que dice la corte es que por no resultar compatible con la normativa de libre competencia, Transbank deberá adaptar el plan de autorregulación tarifaria para efectos de establecer merchant discounts públicos, motivados, objetivos, razonables, de general aplicación, no discriminatorios y que respeten la igualdad ante la ley. Agrega que no podrá diferenciar por volúmenes de operaciones, montos totales en periodos determinados, categorías o rubros de los comercios, y culmina la sentencia indicando: esta determinación se adopta en tanto la autoridad competente efectúe las regulaciones que sean pertinentes para un modelo de 4 partes o sustituye integralmente la que se encuentre imperante. La referencia al modelo radica en que cuando se redacta el plan de autorregulación regía el denominado modelo de 3 partes, donde por un lado están el emisor y el banco emisor y el adquirente, que es la labor que desarrolla Transbank, el tarjetaviente y el comercio, y funciona de la siguiente forma. Cuando un cliente paga una transacción, Transbank envía la información al banco emisor, el banco autoriza la transacción, le envía el dinero a Transbank. Transbank le entrega el dinero al comercio, pero descontando el merchant discount, que va directamente al banco emisor, y paralelamente Transbank le cobra tanto al banco como al comercio una comisión fija. Perdón, al banco una comisión fija y al comercio una comisión porcentual. El modelo de 4 partes, por su lado, separa la labor del banco emisor de la labor del adquirente, y entran como actor relevante las marcas de tarjetas. Entonces, las marcas de tarjetas fijan las denominadas tasas de intercambio, que es la remuneración que va a recibir el banco emisor. A su vez, la marca también fija los denominados costos de marca, que son aquellas cantidades que ella recibe. Los bancos emisores en este contexto se conectan directamente con las marcas, y el adquirente, que es la labor que desarrolla Transbank, cobra lo que se denomina un margen adquirente. De todo esto se desprende entonces que bajo el modelo de 4 partes, el adquirente no fija todo el merchant discount, que es la cantidad que paga el comercio, sino que fija solo su margen adquirente, y el merchant discount como monto global se compone de margen adquirente, tasas de intercambio y costos de marca. Con todo esto, entonces, en enero de 2020, la Fiscalía Nacional Económica le pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que dictara las medidas para el cumplimiento de la sentencia, y que para ello Transbank aplicara una única comisión por tipo de tarjeta. A ello el tribunal le negó lugar, indicando que es la Fiscalía Nacional Económica quien debe velar por el cumplimiento de las resoluciones del tribunal. Y con ello es entonces que Transbank y la Fiscalía Nacional Económica llegan a un acuerdo extrajudicial, donde conviene sustituir el plan de autorregulación por un sistema tarifario que va a regir en el modelo de 4 partes. Se presenta esto al tribunal como acuerdo extrajudicial, y el tribunal lo rechaza porque señala que esto requiere de una revisión profunda del paso de un modelo de 3 partes a uno de 4 partes, y es por eso que ahora Transbank lo plantea en la forma de una consulta.
Como antecedentes adicionales de contexto, su señoría, hago presente que ya en enero del año 2017 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dictó resolución en un expediente de recomendación normativa. En esa fecha ya el tribunal dispuso medidas concretas para separar la emisión de la adquirencia, que se prohibiera la actuación conjunta de los bancos emisores en la adquirencia y que propendiera que se fijen los límites máximos de las tasas de intercambio. En segundo lugar, está en tramitación otra causa donde el tribunal la abrió de oficio para efectos de dictar instrucciones de carácter general sobre las condiciones de competencia en el mercado de los medios de pago y en especial, entre otros rubros, la interoperabilidad de los distintos actores, y eso está sin resolución de término. Es este entonces el contexto en que Transbank presenta su consulta. La presenta el 13 de mayo de 2020 y los fundamentos es que ella indica que ya a la fecha de presentación del escrito ya comunicó a los comercios el cambio de modelo de uno de 3 partes a uno de 4 partes, y es por eso que ha autorregulado su margen adquirente. Hace presente que esta regulación no se hace cargo de las tasas de intercambio o de los costos de marca, porque los califica de montos exógenos al operar ahora bajo un modelo de 4 partes. Estamos, indica entonces, en presencia de un escenario que denomina como desregulado, pero también ante aquel escenario que contemplaba la sentencia de esta Corte en que la autoridad competente ya ha dictado las regulaciones para pasar a un modelo de 4 partes. De hecho, se remite al compendio de normas financieras del Banco Central que específicamente regula el paso a un modelo de 4 partes e indica además que a la fecha de la consulta ella ya terminó sus contratos con los bancos emisores y cuenta con licencias para operar con las marcas a lo menos Mastercard y Visa. Entonces, el plan de autorregulación que operaba bajo el modelo de 3 partes indica ha perdido su objeto y causa desde abril de 2020, que es la fecha en que Transbank ya se encuentra operando bajo el modelo de 4 partes, y este escenario desregulado es aquello que somete entonces a la consideración del tribunal. Se refiere luego al contenido de este sistema, primero en relación a los comercios, enumerando los servicios que Transbank presta a los comercios. Se fija para ellos una tabla que contiene el margen adquirente máximo. Es una tabla de doble entrada. Por un lado considera el número de transacciones y por otro lado el vale promedio, que es el promedio de los montos de las ventas. Esta tabla se fija a lo que Transbank denomina costo económico sobre la base de los márgenes que ella obtuvo el año 2019 y señala que a partir de abril de 2021 entraría en vigencia un panel de 3 consultores independientes que van a hacer van a auditar los cálculos de costo y van a proponer nuevas tablas ajustadas. Se considera en el marco de este sistema también la posibilidad de cobrar distintos merchant discounts según la marca de tarjeta y recargo a transacciones por tarjetas emitidas en el extranjero. Y finalmente señala que el sistema no se aplica a las entidades estatales que acepten tarjetas de pago. Luego, en relación a los proveedores de servicios de pago, ellos son entidades distintas a los comercios. Ellos afilian comercios, pero requieren de Transbank los servicios de liquidación y pago de las sumas que correspondan. Entonces, para ellos se fija una tabla distinta, también de doble entrada, también a costo económico y que considera un margen adquirente máximo. Para ellos también se fija un régimen de garantías que deben cumplir y en cuanto al uso de la información, considerando que Transbank debe conocer al comercio secundario que ellos afilian, se implementa lo que se denomina un cortafuegos o muralla china para evitar que el área comercial de Transbank pueda conocer esa información. Sobre otros operadores indica únicamente que la tarifa también está fijada a costo económico y finalmente se establece un régimen transitorio. Explica aquí la consulta que la autorregulación de Transbank implicó una baja del merchant discount a lo menos para 130.000 comercios, pero ocurre que para alrededor de 17.000 comercios el merchant discount actual es superior al que pagaban antes del 31 de marzo del año 2020. Entonces afirma que a petición de la Fiscalía Nacional Económica y para no afectar al consumidor final, Transbank considera absorber esas alzas por el plazo de un año. Finalmente, por disposición del tribunal, esa absorción de pérdidas rigió hasta la dictación de la sentencia.
Culmina Transbank indicando que el sistema tarifario solo tiene sentido en la medida que Transbank mantenga la posición dominante en el mercado, y es por eso que pide que se declare que este sistema tarifario no infringe la libre competencia, que se mantendrá vigente hasta que se profundice el escenario de competencia en el área adquirente, y finalmente que el par aprobado con anterioridad entonces carece de vigencia porque se refiere al modelo de tres partes. Sus señorías, solicitados antecedentes, hay una serie de aportantes que comparten ciertos argumentos. Un primer argumento de varios aportantes es que no se ha cumplido con el fallo dictado por esta Corte Suprema. Por el contrario, se indica por algunos de ellos que Transbank con lo que hizo fue considerar que las condiciones no le eran favorables bajo el modelo de tres partes y decidió migrar a un modelo de cuatro partes sin que se dieran las condiciones establecidas por esta Corte. Reconocen que la Comisión para el Mercado Financiero y el Banco Central han regulado la operación bajo el modelo de cuatro partes, pero se estima que esa no es la regulación a que se refería esta Corte en el fallo. El fallo es del año 2019 y las regulaciones del Banco Central son del año 2017. Entonces entienden los aportantes que lo que la Corte Suprema se refería era a la fijación de las tasas de intercambio. Obviando eso, y como si la sentencia fuera un simple consejo, lo que hizo Transbank fue migrar, no adaptar el plan de autorregulación como lo ordenaba la sentencia, y en su lugar migrar anticipadamente al modelo de cuatro partes sin una consulta previa. Además, considera para ello los costos del año 2019 en circunstancias que la sentencia es de diciembre de 2019 y le indica que ese modelo no se ajustaba a la libre competencia. Entonces, se parte en la consulta de una premisa que no es efectiva, que sería que el par no estaría vigente, el sí está vigente y no estaba sujeto a plazo o a condición y no ha sido derogado tampoco por ninguna sentencia judicial. Un segundo argumento que comparten varios aportantes es que faltan actualmente las condiciones para la completa operación de un modelo de cuatro partes. Por ejemplo, en opinión de Visa, para que opere el modelo de cuatro partes se requiere que Transbank abandone su rol de proveedor de la compensación y liquidación de operaciones, que los sistemas de procesamiento de Transbank puedan enrutar al switch de las marcas todas las transacciones y que esta realidad también coexista con la interoperabilidad de todos los emisores y todos los adquirentes en el sistema, y eso a la fecha no se ha implementado. En el mismo sentido lo plantea el Banco Central. El banco reconoce que el año 2017 hizo una revisión de toda su normativa precisamente para permitir el desarrollo del modelo de cuatro partes, pero señala que hay un marco jurídico mucho más amplio que rige a los diversos actores y que trasciende aquello que puede regular el Banco Central. Y despejar todos los aspectos regulatorios era una condición necesaria, pero no suficiente para pasar a otro modelo. Reconoce que el hecho de que Transbank esté operando en el modelo de cuatro partes es un desarrollo relevante, pero también depende esta transición del esquema tarifario que se adopte. Y en ese sentido, la transición no va a ser neutral porque algunos de los participantes pueden empeorar su situación actual y eso dependerá de la fijación de las tasas de intercambio que se haga con posterioridad. En el mismo sentido lo plantea el Ministerio de Economía, en el sentido de que las condiciones regulatorias no son un argumento suficiente para poder garantizar la competencia del mercado en un modelo de cuatro partes, que las principales trabas que existen son la interoperabilidad tecnológica, la necesidad de mayor información para que los comercios tomen decisiones informadas, y cuestiona además algunas reglas que operan en el sistema, como por ejemplo la regla de no discriminación que prohíbe a los comercios cobrar precios diferenciados conforme al medio de pago utilizado. Un tercer argumento compartido por algunos de los aportantes es la improcedencia de establecer fijación de tarifas. Se plantea por algunos de ellos que la regulación finalmente es innecesaria, porque si estuviéramos operando de manera plena en un modelo de cuatro partes, el negocio de la adquirencia va a funcionar en régimen de competencia. Entonces eso da cuenta que ahora el modelo de cuatro partes está bajo una fase inicial. Falta el desarrollo de las plataformas que permitan la completa interoperabilidad, lo cual no ha ocurrido.
Banco Santander, por su parte, ellos señalan que ellos ya migraron al modelo de 4 partes, indican que han liderado la migración al modelo de 4 partes, pero sí reconocen que este modelo es meramente teórico por lo mismo, porque aún no concluyen todas las gestiones para migrar de manera completa. Hago presente eso sí que, por ejemplo, la marca Mastercard, ellos estiman que sí se cumplen las condiciones para migrar de modelo. Ellos plantean que el tenor de la sentencia de esta Corte ratifica que la mejor decisión de mercado es pasar a un modelo de 4 partes y que el supuesto de que se efectúen las regulaciones ya estaría cumplido con aquellas del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero, y es por eso que estiman que la obligación de adaptar el plan de autorregulación ha perdido toda vigencia. Si hacen presente también en los mismos términos anteriores que el nuevo sistema tarifario sería anticompetitivo, que lo que se pretende finalmente es que Transbank traspase su posición monopólica del modelo de 3 partes al de 4 partes. Lo mismo con el sistema transitorio. Hace imposible que cualquier interesado pueda competir con Transbank respecto de esos 17.000 comercios en concreto. Sobre el fondo de las condiciones del sistema tarifario, se plantea por ejemplo, por la empresa SMU, falencias en la tabla de margen adquirente máximo, porque hay volúmenes de transacciones y de ticket promedio que no guardan relación con los volúmenes actuales de la industria. Hace presente que hay variaciones que son significativas, saltos en parámetros esenciales, que es necesaria la mejora de la información también para que los comercios adopten decisiones informadas, y finalmente la necesidad de reducir los valores fijados respecto de los procesadores de pago, quienes no prestan todos los servicios que prestan los comercios, y estima que la tarifa para ellos no debe exceder de un 40% de aquella fijada para los comercios. Farmacias Ahumada, por su parte, explica que en su concepto lo realmente consultado son las tarifas de los años 2020 y 2021, porque luego de eso lo que se pretende es que las tarifas sean fijadas por un panel de 3 consultores cuya independencia cuestiona. Señala además que el margen adquirente está elaborado sobre tarifas anticompetitivas y demasiado altas y que contemplan descuentos discriminatorios que carecen de justificación económica. La ODECU, por su parte, indica que no se justifica cómo estas mayores tarifas no van a ser traspasadas a los consumidores, y se omite la circunstancia de que la sentencia de la Corte Suprema había dispuesto que solamente se podía cambiar de modelo cuando se dictaren las regulaciones en la materia, todo lo cual sigue pendiente y es derechamente de opinión de rechazar este sistema tarifario. Farmacia Cruz Verde, por su parte, indica que los criterios de fijación del merchant discount fijados por esta Corte son también aplicables entonces a las tasas de intercambio y a los costos de marca. Y a pesar de la poca transparencia que hay en el mercado respecto de los montos de las tasas de intercambio, es un hecho que ellas van a implicar el alza del merchant discount. De otra forma, no se comprende cómo Transbank ha decidido igualmente migrar al modelo de 4 partes, asumiendo la pérdida en el intertanto. Entonces, estima que la regulación debería hacerse de forma global, considerando también la implementación del modelo, pero también la regulación sobre las tasas de intercambio, y plantea además otro punto, que dice que no hay razones para justificar que se exima al Estado de este sistema tarifario. En cuanto a la marca de tarjeta Mastercard, indica que la tasa de rentabilidad normal que se establece como límite no estaría detallada, no están detallados tampoco los tramos de volumen en niveles de ticket promedio, y en cuanto al modelo transitorio tampoco se indica por qué sería el plazo de un año. Aporta antecedentes también con ADECU. Se estima que para la fijación de este costo no debiera atenderse al costo económico como señala Transbank, sino que a la metodología de costos medios de largo plazo. Luego explica que no se entiende por qué se diferencia entre tarjetas de débito y de crédito, no se entiende por qué se hace un recargo a tarjetas emitidas en el extranjero, no se entiende por qué el sistema solo se aplica a las empresas privadas, y no está claro por qué las tablas se construyen sobre 11 rangos, porque cuesta pensar que esos 11 rangos reflejen todas las transacciones que se desarrollan en el mercado.
Finalmente, en cuanto a este punto, la empresa Copec indica que los costos de marca y las tasas de intercambio son muy altas, no son públicas y no han sido transparentadas a los comercios. Y lo que se somete al tribunal no es finalmente un sistema tarifario, sino que únicamente las tarifas que se van a cobrar hasta marzo del año 2021, porque se establece que luego se van a fijar nuevas tablas, las cuales igualmente pueden ser consultadas si existen otros cambios tecnológicos. Entonces, lo que finalmente pretende Transbank es una libertad tarifaria. En cuanto a otro punto, sus señorías, se plantea también la situación especial de las empresas recaudadoras. Comparecen Unired y Sencillito. Ellas explican que lo que hace particular a la recaudación es que sus utilidades no tienen relación con el monto recaudado, sino que es un monto fijo cobrado por cada operación. Entonces, en este sistema que propone Transbank, los recaudadores quedan calificados como comercios. No hay ningún reconocimiento tarifario a la especial actividad que ellos realizan. Entonces, si ellos reciben un monto fijo como remuneración, pero Transbank a su vez les cobra un monto que es porcentual, finalmente el margen adquirente fijado por Transbank, dice Unired, equivale al 42,6% de su ingreso medio. Lo mismo plantea Sencillito, que constató un aumento de cerca del 24% en los pagos con tarjetas, y reclama también, de hecho, que las comisiones que se le informaron no coincidirían con aquellas que están en la tabla de margen adquirente. A continuación, también se plantea la especial situación de los procesadores de pago. Aquí comparece la Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile, que agrupa ciertos procesadores de pago que usan entonces la red de Transbank para prestar sus servicios, y en ese sentido son competidores de Transbank de cara a los comercios. Conforme al fallo, señala la asociación, dado que la tasa de intercambio forma parte del merchant discount, también debe ser pública, motivada, objetiva y razonable. El precio que se cobra a los procesadores debe permitir una competencia viable, y lo que propone finalmente es que Transbank dicte un reglamento para los procesadores de servicios de pago. Flow, por su parte, que también es PSP, indica que aquí se pretende crear una verdadera institucionalidad regulatoria con este panel de expertos en bienes tan sensibles como los medios de pago, y plantea que también hay ciertos factores que reducen los riesgos de los PSP, que se debiera, por ejemplo, diferenciar en ese sentido las garantías que se cobra a cada uno de ellos, e indica también que la forma en que se regulen las tasas de intercambio no es inocua y no es neutral. Y eso permite pasar a otro argumento, y es que varios de los aportantes plantean la necesidad de regular este tema del margen adquirente conjuntamente con el resto de las variables, que son las tasas de intercambio y los costos de marca. En ese sentido, por ejemplo, Farmacias Ahumada plantea que el aumento del merchant discount en realidad obedece a las tasas de intercambio y a los costos de marca, que son demasiado altos. Y lo anterior es relevante porque se declaró que el plan de autorregulación era anticompetitivo, porque para la mayoría de los comercios los merchant discount eran muy altos, y ahora el problema de competencia entonces se agrava porque las tarifas eran altas bajo el modelo de 3 partes y pasan a ser mayores bajo el modelo de 4 partes. Walmart también lo plantea en similares términos. Reprocha que Transbank señala que el resto de los componentes del merchant discount le serían un costo exógeno, pero quienes cobran, por ejemplo, las tasas de intercambio son los bancos emisores, que son los mismos que Transbank antes representaba y para los cuales afiliaba a comercios, y gran parte de estos bancos son accionistas de Transbank. Entonces, si los bancos hubiesen querido disminuir sus rentas, bastaba con bajarlas directamente. En ese sentido, lo que propone este aportante es que la comisión de consultores independientes fije el margen adquirente, pero también fije tasas de intercambio, que se pueda pactar tasas de intercambio individuales con los adquirentes que lo solicitan, que se prohíba a Transbank imponer la regla consistente en que los comercios no pueden cobrar un precio distinto dependiendo del medio de pago, y finalmente prohibir a Transbank imponer la regla mediante la cual las marcas obligan a los comercios a que acepten todas las tarjetas de la marca sin excepción. La Cámara de Comercio, por su parte, también indica que el reconocimiento de las diferencias de merchant discount por marca que plantea este sistema tarifario propuesto se traduce en que serán los comercios quienes van a asumir el incremento de las tasas de intercambio y de los costos de marca. Aquí hay una falta de transparencia en cuanto a las tasas de intercambio que todavía subsiste y no permite que los comercios puedan tomar decisiones informadas. Entonces, de no producirse una reducción de precio de aquellas variables del merchant discount
discount que exceden el margen adquirente, ello puede traer desafiliación de algunas marcas o incluso ser traspasadas al consumidor final. En los mismos términos también lo señala la Conadecus, quien indica que se están dejando libres de regulación las tasas de intercambio y los costos de marca en un mercado que es sumamente concentrado y no muestra signos de competencia. Y estima además que Transbank debiera en ese sentido ejercer su poder de negociación antes de traspasar los costos a los clientes. Señoría, sobre el régimen transitorio, plantean también varios de los aportantes que de ser aprobado este régimen transitorio se podría estar validando un régimen de precios predatorios, porque aquí Transbank reconoce que está operando a pérdida a lo menos respecto de estos 17.000 comercios. Y lo que refleja esto entonces es una estrategia de Transbank para retener la clientela, para consolidar finalmente su monopolio en el modelo de cuatro partes y no es una responsabilidad social de la empresa como se pretende reflejar. En ese sentido, se solicita que no debiera estar este régimen transitorio sujeto a condición alguna porque esa medida es producto de su posición dominante y de su decisión unilateral de pasar al modelo de cuatro partes. Su señoría, finalmente, la Fiscalía Nacional Económica. Ellos plantean que el cambio de modelo de tres partes a cuatro partes hacía necesaria la actualización del plan de autorregulación, porque el sistema de tarifas ahora debe referirse solo al margen adquirente que cobra Transbank y no al merchant discount completo, y se debe diferenciar también entre lo que se cobra a los comercios y a los procesadores de pago. Sin embargo, identifica ciertos riesgos en el sistema propuesto. Identifica riesgos de aumento artificial de los costos económicos de Transbank en su servicio de rol adquirente, riesgos de discriminación arbitraria a comercios y a procesadores de pago, riesgos de exclusión vía estrangulamiento de márgenes o prácticas predatorias, y en virtud de todo esto lo que propone la Fiscalía Nacional Económica es que las tablas de margen adquirente contemplen tarifas fijas y no tarifas máximas, porque si se contemplan tarifas máximas se permitiría aplicar descuentos a medida focalizados en ciertos comercios. En cuanto a lo positivo, destaca que la tabla no presenta discriminación por rubro o tipo de transacción y se refiere también al régimen transitorio, identificando dos posibles consecuencias negativas de este. Primero, una reducción de la posibilidad de entrada y expansión de eventuales competidores en el sector adquirente, y el plazo definido para este periodo puede ser insuficiente para la implementación efectiva de una regulación de las tasas de intercambio. Entonces, la vigencia de este sistema tarifario indica debiera ser hasta que Transbank efectivamente haya dejado de tener una posición dominante en el mercado y su comportamiento se encuentre disciplinado por la libre competencia. Su señoría, la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia parte indicando que algunos intervinientes argumentaron que Transbank no cumplió con lo resuelto por esta Corte, decidió migrar a un modelo de cuatro partes sin que existieran las condiciones detalladas por la sentencia de esta Corte, y en tercer lugar, decidió de manera unilateral sustituir su plan de autorregulación sin la autorización del tribunal y sin un cambio de circunstancias. Todos esos planteamientos, indica el tribunal, exceden los límites de la consulta, porque el objeto de la consulta es revisar la conformidad del sistema tarifario con la normativa de libre competencia y no la responsabilidad de un actor en particular. Se refiere también la sentencia a este cambio de circunstancias que está invocado e indica que llama la atención que Transbank presentó la consulta, pide declarar que el par carece de vigencia, pero lo hace de manera posterior a su reemplazo y antes de que se declare que efectivamente cambiaron las circunstancias que sirvieron para aprobarlo. Analiza la sentencia de esta Corte y concluye que esta Corte en su sentencia no se refiere a la regulación entre emisores y adquirentes en el marco de un modelo de cuatro partes, como alega la consultante. A lo que se refiere la sentencia es a la regulación de las tasas de intercambio. Y eso implica entonces que la condición establecida por esta Corte no se había cumplido a la fecha de la consulta, porque solo el 6 de agosto de 2021 es que se publicó la ley 21.365 que establece el procedimiento para la fijación de los límites máximos de las tasas de intercambio. Además, la sentencia habla de regulaciones futuras y las regulaciones del Banco Central son del año 2017, entonces para la Corte Suprema no se habían dictado a esa fecha las regulaciones pertinentes.
No obstante aquello, continúa el tribunal, no se habían dictado las regulaciones, pero después de la sentencia de esta corte sí ocurrieron hechos que dieron lugar a un cambio que el tribunal califica de fáctico, tecnológico y económico significativo de las circunstancias y que eso amerita el reemplazo del plan de autorregulación. Por una parte, Transbank ya argumenta que emigró al modelo de 4 partes. Ese cambio fue impulsado por Transbank con el beneplácito de la Fiscalía Nacional Económica y adicionalmente estos cambios no han sido impulsados solamente por Transbank porque han entrado nuevos actores, por ejemplo Multicaja y Getnet, que ya están operando bajo un modelo de 4 partes. El propio Banco Central dio cuenta que la regulación favoreció la implementación, pero señala que no es suficiente para completar esta transición. Entonces concluye el tribunal que estamos en una transición, pero faltan condiciones y desarrollos tecnológicos para la operación completa de este modelo. Entonces iniciamos una transición, pero que no se ha agotado completamente. Entonces, que Transbank se encuentre operando bajo el modelo de 4 partes, que otros actores también lo hagan, eso ha dado lugar a un cambio significativo de las circunstancias y permite concluir que corresponde reemplazar el plan de autorregulación porque este fue concebido para el modelo de 3 partes y su estructura es incompatible con el actual modelo de 4 partes. El tribunal analiza las condiciones de la industria al momento de aprobarse el plan de autorregulación. En ese momento había un único actor en la adquirencia que era Transbank. Estaba integrado verticalmente con los emisores bancarios que le conferían un mandato y había una tasa de intercambio implícita. Es por eso que el tribunal en el año 2017 propuso una serie de modificaciones regulatorias que son las que se han expuesto anteriormente. Y después de la sentencia se han producido cambios relevantes. Primero, el compendio de normas financieras suprimió la obligación de que haya una relación contractual entre emisores y adquirentes. Producto de esto, las marcas de tarjetas debieron suprimir aquella regla que prohibía desarrollar el negocio de adquirencia si no se era mandatado por un banco. En tercer lugar, se incorporó un nuevo actor a la industria, que son los procesadores de pago. Y finalmente, las marcas han determinado sus tasas de intercambio por rubro, tipo de tarjeta y tamaño de comercio y han proveído entonces un switch para conectar a los emisores y adquirentes a través de su red. A pesar de esto, la transición no obsta a que Transbank siga manteniendo una posición dominante debido a las condiciones de entrada del mercado y aquí destaca el tribunal que subsisten problemas de interoperabilidad y por tanto no se han eliminado todos los riesgos a la competencia. Hay todavía una alta participación y una escasa presión competitiva sobre Transbank y esos son indicios de que mantiene su posición dominante en el mercado. Por tanto, si bien los antecedentes dan cuenta de un avance en la interoperabilidad, faltan todavía ajustes operacionales. Sobre la integración vertical de Transbank con los emisores, en un escenario donde las tasas de intercambio no están reguladas y hay integración vertical, hay incentivos entonces para restringir la libre competencia. Aquí, si bien entró en vigencia la ley que establece el procedimiento para regular los límites máximos de las tasas de intercambio, esa regulación todavía no se concreta y mientras no se concrete, la competencia en el segmento de la adquirencia puede verse restringida. Con todos estos análisis, el tribunal entra entonces ahora a los cuestionamientos concretos del sistema tarifario. Sobre el riesgo de aumento artificial o sobreestimación de costos de Transbank, concluye el tribunal que la estructura de costos utilizada para construir el sistema tarifario no refleja rigurosamente los costos de la adquirencia y ordena entonces considerar en esta estructura tarifaria solo los costos de la actividad. Lo mismo respecto de los procesadores de pago. Concluye que solo debieran cubrirse los costos asociados a las actividades que les sirven a cada uno de los actores, razón por la cual desde ya dispone que esos costos deben ser ajustados a la baja. Además de eso, de los antecedentes se constata que en los años posteriores a los considerados, Transbank bajó sus costos. Entonces, si los costos hubiesen estado actualizados, habrían sido menores las tarifas y es por eso que ordena ajustar el sistema de manera que se reflejen los costos del año anterior al que se aplica. De cara a los procesadores de pago, lo que ordena el tribunal es que el informe del panel de consultores incorpore la revisión de todas las actividades asociadas al rol de procesamiento adquirente que ellos ejercen y sus parámetros de costeo también para que refleje solamente los servicios que Transbank presta a cada uno de estos actores.
En cuanto a los tramos de la tabla de margen adquirente, constata el tribunal que hay una discriminación entre los comercios que se encuentran en la cota superior de un tramo y aquellos que están en la cota inferior del tramo siguiente, porque las diferencias de tramo no son incrementales y hay saltos discrecionales. Con ello, entonces, ordena ajustar la tabla de margen adquirente para que la diferencia no sea superior a un 3%. En cuanto a los descuentos por volumen, la Fiscalía Nacional Económica considera razonables los descuentos por volumen, pero el tribunal indica que hay descuentos específicos respecto de los cuales no se cuenta con una justificación en cada tramo. Entonces, el tribunal finalmente aprueba que se puedan realizar descuentos por volumen porque dice que ello es razonable y tiene una justificación en los costos, principalmente relacionado con las economías de escala. Sin embargo, ordena ajustarlos para que la variación sea la misma para todos los tramos de ticket promedio. Luego, al analizar los tramos, se corrobora también que no hay una homogeneidad. Entonces, se ordena que se deberá entregar a la Fiscalía Nacional Económica la información necesaria para demostrar que tanto los descuentos por número de transacciones como la elaboración de los tramos reflejan adecuadamente las economías de escala. Sobre una potencial predación, ocurre que los últimos tramos de volumen de transacciones y de ticket promedio aparecen que se cobra una tarifa menor al costo y es por eso que el tribunal también ordena que se exigirá a Transbank ajustar la tabla de margen adquirente para que ningún comercio pague un monto inferior a los costos medios variables. En cuanto al hecho de que se trate de margen adquirente máximo, aquí la Fiscalía Nacional Económica propuso que las tarifas debían ser fijas, pero sin embargo el tribunal admite que Transbank pueda realizar descuentos para igualar los precios de la competencia, bajo la condición de que estos precios siempre se mantengan sobre el costo. Y en esas condiciones el tribunal admite que se pueda modificar esas tarifas para igualar a la competencia, pero solo en la medida que se dé cumplimiento a una serie de condiciones que el mismo fallo establece. Además, ordena que los márgenes adquirentes deben ser fijos y no máximos para prevenir una serie de riesgos anticompetitivos y que todas estas condiciones finalmente van a regir hasta que se fijen las tasas de intercambio definitivas conforme a la ley de tasas de intercambio, atendido que considera el tribunal que el segmento de la adquirencia va a tener menores barreras de entrada y de expansión una vez fijadas las tasas de intercambio. Sin embargo, este mismo escenario no se puede reproducir respecto del procesamiento adquirente, los procesadores de pago. Entonces, respecto de ellos en particular, ordena la sentencia que Transbank debe mantener todas las obligaciones mientras mantenga su posición de dominio en el mercado. En cuanto al régimen transitorio, la sentencia reconoce que hay comercios para los cuales el merchant discount que antes cobraba Transbank ni siquiera alcanza a cubrir los actuales precios de las tasas de intercambio y eso dejó a esos comercios sin posibilidad de que otros competidores pudieran disputarle estos clientes a Transbank. Entonces, por ese motivo, y dado que se trataba de un régimen transitorio, el régimen debe finalizar a contar de la sentencia y reconoce que eso puede dar lugar a un alza del merchant discount, pero ello no se deberá al margen adquirente, que es aquello objeto de la consulta, sino a las alzas de las tasas de intercambio y de los costos de marca que exceden este procedimiento de consulta. Respecto de la situación especial de las empresas recaudadoras, aquí el tribunal estima que dado que las recaudadoras agregan demanda y procesan un alto número de transacciones, ellas debieran poder acceder a descuentos por volumen. Y lo que en definitiva ellas alegan es que el merchant discount se le cobra en términos porcentuales. Eso no se podría resolver en el marco de este procedimiento porque el merchant discount no depende solo de Transbank, quien fija solo su margen adquirente y no las tasas de intercambio y los costos de marca. Entonces, estima aquí el tribunal que no hay antecedentes que justifiquen que el tribunal intervenga permitiendo una excepción. En cuanto a la información estratégica de los procesadores de pago a que puede acceder Transbank, aquí el tribunal ordena que solo Transbank podrá acceder a información estrictamente indispensable y que la Fiscalía Nacional Económica deberá elaborar un listado que identifique ese tipo de información. Finalmente, respecto de los emisores, se
se observó ciertos descuentos por volumen retroactivos. Entonces, en esta parte se ordena que Transbank modifique su sistema tarifario y mantenga la regulación bajo principios de generalidad, objetividad, publicidad y no discriminación, mientras mantenga su posición de dominio en el mercado. Resuelve finalmente el tribunal declarar que el sistema tarifario se ajusta a las normas del Decreto Ley 211 siempre que cumpla con todas y cada una de estas medidas. Primero, en cuanto a los comercios y los procesadores de pago, primero que las tarifas de las tablas de doble entrada deben ser fijas y excepcionalmente se pueden cobrar tarifas inferiores para igualar a la competencia. Luego, en la fijación de tarifas de margen adquirente, se deben considerar únicamente los costos asociados a la adquirencia y procesamiento adquirente. Tercero, que los descuentos basados en el número de transacciones deben ser incrementales y Transbank debe ajustarlos de manera que sean de la misma magnitud para todos los rangos y la tarifa debe ser creciente con umbrales que no puedan tener una diferencia superior al 3%. Luego, ninguna tarifa puede ser inferior al costo medio variable de la actividad de adquirencia. Las tarifas asociadas a tarjetas de crédito, perdón, de débito y con provisión de fondos deben ser menores a aquellas asociadas a tarjetas de crédito, que el cálculo de las tarifas de comercios y procesadores de pago debe considerar los costos incurridos por Transbank en el año anterior a aquel que se aplican y que Transbank deberá limitarse a exigir a los procesadores de pago aquella información que detalle la Fiscalía Nacional Económica en el listado que va a elaborar al efecto. En cuanto a los operadores, señala que el cálculo de las tarifas debe considerar los costos incurridos por Transbank en el año anterior también a el momento en que se aplican. Respecto de los emisores, no podrá realizar descuentos retroactivos en los servicios que les preste y concluye el tribunal que Transbank deberá dar cumplimiento a estas condiciones en el plazo de 30 días, que el sistema aplicable a los comercios se mantendrá vigente hasta que se fijen los límites de las tasas de intercambio y respecto de los procesadores de pago, operadores y emisores, continuará vigente en la medida que Transbank mantenga su posición dominante. Indica además que el panel de consultores deberá entregar un informe a más tardar el 30 de abril de 2022 y que a partir de la fecha de la sentencia, Transbank debe dejar de aplicar el régimen transitorio. Esto, su señoría, se resuelve con una prevención del ministro señor Paredes. Él plantea que el plan de autorregulación se diseñó bajo la idea de que había, entre otras, a lo menos dos condiciones. La primera, la relación de propiedad entre la adquirencia y la emisión, entre los bancos emisores y Transbank. Y en segundo lugar, que las tasas de intercambio no estaban reguladas. Y esas dos condiciones para el ministro disidente siguen presentes. Entonces, si la regulación a Transbank se focalizara exclusivamente en el margen adquirente y se liberara el resto del merchant discount, las otras partes no tendrían ningún incentivo para limitar los dineros que ellos reciben y pudiendo entonces prever que bajo el cambio de modelo habría un incentivo para los bancos para aumentar las tasas de intercambio y eso iba a repercutir en el merchant discount, Transbank debió previamente consultar al tribunal, por lo menos para evitar las pérdidas que él sostiene que está asumiendo. Finalmente, en cuanto a los descuentos, estima el señor ministro que no puede presumirse que existan economías de escala y que el descuento debiera implementarse de manera de un descuento continuo como una proporción de las ventas decrecientes, porque indica que siempre que se definan tramos va a haber discontinuidades. Su señoría, el primero de los recursos de reclamación es de perdón, en cuanto a las reclamaciones, a ver, en primer lugar, ODECU. ODECU plantea que la consulta se realizó con un plan de autorregulación vigente y con una resolución de la Corte Suprema pendiente de cumplimiento. Entonces, antes de darle tramitación, se debía verificar que se habían cumplido todos los presupuestos exigidos por este fallo. En ese sentido, no puede un solicitante infractor pedir la aprobación de un acuerdo infraccional como modo de convalidar su cumplimiento y no se justifica finalmente que las alzas de estas tarifas no vayan a ser traspasadas a todos los consumidores. Por eso pide ODECU que se rechace el sistema y que no se apruebe mientras no estén fijadas las tasas de intercambio, que en todo caso no se apruebe mientras no se cumpla íntegramente el fallo de esta Corte, no se discrimine arbitrariamente en los cobros, se elimine la regla que impide cobrar menos a los consumidores que pagan al contado, se incluya en las reglas toda la dictación de la regulación que debe dictarse en la materia y se haga cargo de reparar el daño causado a los consumidores por la aplicación de tarifas contrarias a la libre competencia.
La segunda reclamación es de la empresa es sencillito, señala que la resolución reclamada ignora lo que resolvió esta Corte Suprema con anterioridad y reitera que en su concepto no se han cumplido las condiciones que habilitarían a la sustitución del plan de autorregulación. Todavía se encuentran pendientes la dictación la dictación de los límites a las tasas de intercambio y no ha existido una una regulación integral del modelo imperante. Entonces se aprueba la operación de este modelo de 4 partes que no se ha terminado de materializar, cuya vigencia se va a materializar solo cuando se regulen las tasas de intercambio y eso entonces sería lo que debiera esperarse. Además de eso, erradamente se establece que el margen adquirente para empresas recaudadoras debe ser un porcentaje del monto de la transacción. Antes de que Transbank cambiara su modelo, los recaudadores pagaban una comisión fija en UF y la resolución entonces no comprende las características particulares de este modelo y llega en ese sentido a una decisión equivocada. Indica que sorprende que el tribunal le diga que pueden los recaudadores ir y buscar otro proveedor porque la misma sentencia reconoce que Transbank tiene el 99,8% del mercado y que todavía no existe la plena interoperabilidad. Entonces, no hay otros competidores que puedan prestar el mismo servicio de Transbank. Y de hecho indican que tras la notificación de esta resolución, Sencillito y Servipack han tenido que dar de baja el sistema WebPay. Tampoco existe la posibilidad de pagar con tarjetas de débito en Servipack. Entonces, si Servipack, que es el mayor actor en la industria de recaudación, no pudo mantener sus márgenes de rentabilidad, ningún otro recaudador va a poder hacerlo. Y dice que los recaudadores no tienen poder de negociación frente a sus clientes. Afirma que en septiembre de 2021 Transbank simplemente comunicó a Sencillito que el merchant discount aumentaba prácticamente en un 250% para tarjetas de crédito y para tarjetas de débito en un 55%, y en ese escenario no hubo otro camino que dejar de recibir pagos con tarjeta de crédito en sencillito.com. Finalmente reprocha a este actor que la resolución reclamada permite descuentos por volumen en razón del número de transacciones de cada comercio, en desacato a lo expresamente resuelto por esta Corte Suprema, que prohibió la discriminación por volúmenes de transacciones precisamente porque no se justificó o sea, no se explicó cuál era la justificación económica de ello. Entonces pide esta reclamante que se determinen márgenes adquirentes fijos para los recaudadores, que la resolución se ajuste a lo exigido por esta Corte Suprema y que rija desde que se determinen los límites a las tasas de intercambio o a lo menos desde que la sentencia que ahora se dicte se encuentre firme y ejecutoriada. En tercer lugar, reclama a la empresa Unired, básicamente en los mismos términos que Sencillito, en cuanto a que pide que se reconozca para la industria recaudadora un margen adquirente que sea fijo por el monto de la transacción por efectos de reconocer la especial naturaleza de la actividad recaudadora, y en ese sentido estima que la resolución discrimina a los servicios de recaudación. Reitera también en su reclamación que era necesario que Transbank sometiera a consulta el sistema antes de dejar sin efecto el plan de autorregulación, y en ese sentido no se dio cumplimiento a la sentencia de esta Corte porque se dispuso de forma unilateral la migración al modelo de 4 partes y pide entonces que se corrija la resolución en ese sentido. A continuación reclama Walmart. Walmart señala que la resolución reclamada aborda solo uno de los aspectos del merchant discount, que es el margen adquirente. Deja desreguladas las tasas de intercambio y los costos de marca, que representan alrededor del 80% del merchant discount. Entonces, tasas de intercambio que antes eran altas bajo el modelo de 3 partes, ahora bajo el modelo de 4 partes se incrementaron, y eso no cambia con la resolución reclamada. La resolución tampoco es consistente con el fallo de esta Corte Suprema porque no hay un cambio de circunstancias que permita sustituir el sistema tarifario, y la resolución ordenó finalmente la inmediata derogación del plan de autorregulación sin esperar la resolución de esta Corte Suprema, y es por eso que pide que se declare que el sistema consultado no se ajusta a las normas de libre competencia.
Reclama también la empresa Copec, reprocha que se haya aprobado el sistema a pesar de que no se han dictado las regulaciones pertinentes para migrar de modelo, indica que tampoco ha habido un cambio de circunstancias que justifique la sustitución del plan de autorregulación y que el tribunal puso término tanto al plan de autorregulación como al régimen transitorio desde la notificación de la primera sentencia sin esperar su ejecutoria o la decisión de esta Corte Suprema e indica que correspondía que al menos Transbank mantuviera el régimen transitorio hasta que se fijaran los límites de las tasas de intercambio, por lo que pide también que se rechace el sistema consultado. La reclamación de Farmacias Ahumada, en sexto lugar, consigna básicamente los mismos puntos que la reclamación anterior de Copec y añade que la resolución libera a Transbank de cualquier tipo de regulación tarifaria, que esta regulación tarifaria va a tener lugar en un periodo excesivamente acotado, porque durará hasta una vez que se fijen los límites de las tasas de intercambio y correspondía entonces que se mantuviera a lo menos el régimen transitorio hasta que se fijen dichas tasas de intercambio, por lo que pide entonces que este sistema sea rechazado. En séptimo lugar, su señoría reclama Conadecus. Conadecus hace presente que ella solicitó que además del margen adquirente se regularan también las tasas de intercambio y los costos de marca, pero el tribunal desestimó esa solicitud. Luego reitera que las tarifas no deben fijarse a los costos de Transbank, sino que sobre el costo incremental a largo plazo de una empresa eficiente. Se debe poner fin, añade, a la inexplicable discriminación propuesta por Transbank respecto de agentes privados y entidades estatales y que se debe modificar también la modalidad de cobro del merchant discount, que este deje de estar integrado en el precio o a lo menos sea explicitado y adicionado en el precio de la forma que se hace con el IVA. Y pide también que se disponga alguna medida provisional para evitar que el aumento por efecto de las tasas de intercambio sea traspasado a los consumidores, a lo menos hasta que éstas sean reguladas, y por eso pide también que se modifique la resolución en esos términos. A continuación, en octavo lugar, reclama la Fiscalía Nacional Económica. Este escrito parte indicando que el sistema tarifario no es resultado de la mera voluntad de Transbank, que es una obligación que tiene fuente en un avenimiento aprobado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que cumple un alto estándar de justificación económica. Hay elementos relevantes que se justifican desde el punto de vista de la libre competencia, sin embargo, hay otros que a juicio de la Fiscalía deberían ser modificados. Indica que se debe explicitar que el objeto de la auditoría del panel de consultores considere la revisión de todas y cada una de las actividades asociadas al rol adquirente, que el panel de expertos además deberá establecer factores ponderadores en la tabla de margen adquirente para transacciones con tarjetas de débito y crédito, que la auditoría debe ser realizada de manera periódica, a lo menos mientras esté vigente el sistema tarifario, que es indispensable que las tablas tengan tarifas fijas y no se pueda contemplar la posibilidad de descuentos a medida y como consecuencia de lo anterior, Transbank debe poner término a los contratos que tenía en relación a las tarifas distintas a las que correspondan según el nuevo sistema tarifario. Por otro lado, el recargo a transacciones con tarjeta emitida en el extranjero no debe exceder un monto que permita recuperar de manera exacta la diferencia de costos que tiene este instrumento. Y finalmente, la información a que Transbank puede acceder respecto de los procesadores de pago debe limitarse solamente a aquella indispensable. Reprocha a la Fiscalía Nacional Económica, en primer lugar, que se ordene terminar inmediatamente con el régimen transitorio, porque aún no se establece la regulación de las tasas de intercambio y a pesar de eso se puso término al régimen transitorio, que era precisamente el mecanismo que permitía evitar el perjuicio a los comercios y a los consumidores. Además, hace presente que Transbank en su consulta pidió que todo el sistema estuviera vigente en la medida que se mantenga su posición preponderante en el mercado, sin condicionarlo a un plazo específico, a pesar de lo cual el tribunal para los comercios lo somete a la fijación de las tasas de intercambio. Y los riesgos que se identifican en la sentencia no desaparecen únicamente con la regulación de las tasas de intercambio. Por otro lado, la conclusión de que la reducción de las barreras de entrada también desaparecería, o sea, se verificaría con la regulación de las tasas de intercambio, tampoco es consistente porque no considera las economías de escala que benefician a Transbank.
A continuación indica que la resolución limita injustificadamente la auditoría del panel de consultores respecto de los procesadores de pago y los operadores y excluye a los comercios, entonces privaría a la Fiscalía Nacional Económica de tener esa información que considera valiosa y de la cual se le priva sin ninguna justificación. Entonces pide también que se incluya en esta parte a los comercios. Respecto de, a continuación señala que el sistema tarifario va a reemplazar de manera completa al plan de autorregulación y no analiza completamente cuáles van a ser las reglas que se van a eliminar. Se establece aquí una cláusula derogatoria general, pero ocurre que el plan de autorregulación tiene otras reglas, por ejemplo, relativas al tratamiento de grupos económicos, servicios públicos, el principio general de establecer condiciones públicas objetivas y no discriminatorias, y en ese sentido, lo que indica la Fiscalía Nacional Económica es que era necesaria solamente la actualización y modificación del plan de autorregulación en cuanto a tarifas y condiciones comerciales relativas a la interoperabilidad. Hay reglas en el plan de autorregulación que no fueron objeto de la consulta y que el tribunal unilateralmente propone entonces su eliminación completa. Por otra parte, se plantea que el nuevo sistema tarifario no es aplicable a entidades estatales, pero no se analizan las razones de esa exclusión, no se indica cuál sería el régimen tarifario para las entidades estatales, entonces Transbank mantendría finalmente una posición privilegiada respecto de los entes públicos y finalmente reprocha que la resolución establece para la Fiscalía Nacional Económica deberes que exceden sus funciones. Por ejemplo, le ordena realizar un listado de la información estrictamente indispensable a la cual debería acceder Transbank respecto de los procesadores de pago e indica que eso debe ser realizado por los órganos competentes, que serían la Comisión para el Mercado Financiero, la Unidad de Análisis Financiero o el Servicio de Impuestos Internos, razón por la cual entonces pide que se enmiende la resolución en esos términos. La última de las reclamaciones es de Multicaja. Multicaja se refiere en primer lugar a la vigencia del sistema tarifario, solicitando que las medidas impuestas se mantengan en tanto no se modifiquen las condiciones de competencia en el marco de las cuales fueron ordenadas, esto es, mientras Transbank mantenga su posición dominante. En segundo lugar, reprocha que se haya permitido igualar los precios de la competencia. Eso asegura va a entorpecer que los competidores puedan profundizar las condiciones de competencia a corto plazo y las condiciones que se fijen también deben considerar la fijación de las tasas de intercambio definitivas. Nada asegura que las barreras de entrada y de expansión se vean eliminadas solo con la fijación de las tasas de intercambio, entonces lo más lógico sería mantener el criterio mientras se mantenga la posición dominante de Transbank. Y el propio Transbank así lo solicitó en su consulta. También indica que en su concepto reconoce que las tarifas debieran ser fijas, pero se debiera revocar la posibilidad de cobrar tarifas inferiores a las que correspondan en virtud de estas tablas de doble entrada. No puede existir la posibilidad de hacer estos descuentos a medida. Porque dice que la primera condición para igualar los precios de la competencia es que se trate de un cliente de Transbank y ocurre que Transbank tiene el 98% de este mercado, entonces pide finalmente que se ordene que la vigencia del sistema sea mientras Transbank mantenga su posición dominante y se me revoque la posibilidad de cobrar tarifas inferiores a las que están en la tabla. Su señoría debe hacer presente ciertos hechos posteriores a las reclamaciones. Ingresada la causa ante esta corte, varios de los aportantes de antecedentes solicitaron la suspensión de los efectos de la sentencia. Esta sala negó dicha solicitud, luego rechazó los recursos de reposición en contra de esa resolución, sin perjuicio de lo cual pidió informes nuevamente al Banco Central y a la Comisión para el Mercado Financiero. El Banco Central reitera que despejar los aspectos regulatorios era necesario, pero no suficiente para la transición del modelo y que para implementar el acuerdo se requería favorecer la competencia, el desarrollo de redes, que el margen de adquirencia no desincentive la entrada a nuevos actores, que el ingreso que reciban los emisores sea suficientemente atractivo y que los costos permitan un tratamiento tarifario objetivo, no arbitrario, sujeto a condiciones públicas, generales y no discriminatorias. Indica que como consideraciones finales, que el pleno funcionamiento del modelo de 4 partes en concepto del banco es novedoso para el mercado, puede resultar beneficioso, pero resalta la importancia que en esta materia tienen las tasas de intercambio cuyos límites van a ser determinados a futuro.
Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero dio cuenta que la participación de Transbank alcanzó al 93% del mercado durante el año 2020 y si bien han ingresado otros operadores al mercado, la sustitución efectiva de Transbank no es factible al corto plazo sin afectar la cadena de pagos. Añade que producto del régimen transitorio, Transbank enfrentó una pérdida en el año 2020 de 16.000 millones de pesos y en el año 2021 de 25.000 millones de pesos. Entonces, la resolución del tribunal en esa materia vino a introducir un grado de certeza en el mercado y es de opinión la comisión de que la suspensión de la ejecución de la sentencia habría resultado altamente inconveniente. A continuación, su señoría, también hago presente, el día 5 de febrero de 2022 fue publicada en el Diario Oficial la resolución número 1 del Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio que fijó tasas de intercambio máximas provisionales. En virtud de esa publicación es que Walmart solicita nuevamente suspender los efectos de la sentencia y esta petición está pendiente de resolución. Reitera que bajo el imperio del plan de autorregulación las tarifas eran ya altas y con esta regulación de las tasas de intercambio provisorias, ellas han subido, entonces pide que esa alza sea asumida por Transbank o en subsidio por todos los que participan en el monto del Merchant Discount y que se solicita a Transbank informar en relación a las razones del incremento del Merchant Discount a partir del 8 de abril del año 2022. Su señoría, eso en cuanto a los antecedentes de la causa. En cuanto a los alegatos, se anunciaron para alegar 8 abogados por sus recursos. Conforme al orden de presentación de los recursos, el primer alegato sería de doña María José Enríquez por sencillito con 30 minutos. Y contra los recursos se anunciaron don Cristóbal Jimeno por Transbank con 40 minutos y don Ignacio Larraín por Banco Santander con 15 minutos. Señoras y señores abogados, haremos un pequeño receso y volvemos. En todo caso, aviso de antemano que los máximos alegatos en esta instancia es de 30 minutos. Por una solicitud que hay de 40 minutos, que no resulta procedente. Su señoría, disculpe, ¿los abogados pasan a la sala de espera? Sí. Bien.